de pesos. El orden de, fíjese, la caída de los ingresos por exportaciones de soja puede significar 4.000, 5.000 millones de dólares. Es decir, es muy significativo la cifra. Entonces, acá hay que tomar con mucha seriedad el problema. Porque no solo tenemos el impacto de la crisis internacional, nosotros los problemas los traíamos ya. O sea, acá iba a haber recesión, no aun cuando siguieran los precios internacionales altos y aunque no hubiera recesión en el mundo, porque aquí habíamos creado demasiadas distorsiones en la economía, y cuando se crean demasiadas distorsiones, por ejemplo, todo lo que yo mencioné como inflación reprimida, es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque cuando usted reprime la inflación, mantiene el precio por debajo del que equilibra la oferta con la demanda. ¿Qué significa eso? Significa que se demanda mucho más de lo que correspondería y se ofrece mucho menos. Es decir, se crea una brecha entre la oferta y la demanda, que en el caso de la electricidad puede significar cortes de electricidad o desabastecimiento, o tener que importar gasoil y diesel oil y fuel oil y gas de Bolivia en cantidades muy grandes y a precios muy altos. Entonces, lo primero que tiene que hacer el gobierno es eliminar esas distorsiones. Una vez que haya eliminado esas distorsiones, tiene que tratar de que la inflación se mantenga bajo control y crear un clima favorable a la inversión, tanto privada como externa, pero definiendo reglas de juego que hagan que la gente pueda hacer predicciones en la Argentina. Porque el problema que hay es que nadie sabe lo que va a pasar en 1, 2, 3 años en el país. Entonces, hoy por hoy, no hay inversión, ni la va a haber. Ahora, hay la última pregunta mía iría a esto, Domingo, sería más psicológica, ¿no? Acá ha habido mucha discusión, yo estaba leyendo en el Economist y otros lados. Hay algunos que dicen que los gobiernos de los países desarrollados no hicieron bien en cómo reconocer la crisis, porque eso genera pánico, ¿no? Entonces, la idea sería, ¿qué es mejor en estos casos? ¿Decir la verdad o negar la verdad? Porque acá en este país más bien se dijo, no hay problema, estamos distintos, estamos en otro mundo, no nos afecta. Sería una estrategia. Y otra estrategia sería, señores, estamos en problemas. ¿Qué es mejor para el país? Yo creo que es fundamental reconocer cuáles son los problemas, identificar los problemas. Es lo mismo que si hoy seguimos diciendo que no hay problema inflacionario en la Argentina. ¿Seguimos? ¿Quién nos cree que la inflación es del 10% anual? Si todos los índices de inflación medidos por provincia y otros institutos independientes nos da 25% de inflación, o entre 20 y 30 según de qué bienes estemos hablando. Entonces, a los problemas hay que reconocerlos, porque si uno no los reconoce, nadie le va a creer que lo va a atacar al problema, y por lo tanto nadie va a apostar a una solución del problema. Yo no estoy de acuerdo con que la crisis mundial se haya agravado porque los gobiernos salieron a reconocerla. No, la crisis mundial se ha agravado porque hubo un momento en que el gobierno de los Estados Unidos estuvo en duda respecto a si tenía que intervenir y evitar la quiebra generalizada de los bancos o no, que fue el momento en que dejó quebrar a Lehman Brothers. Entonces ahí se creó un gran desconcierto y todos empezaron a pensar que aquel banco va a caer, entonces a aquel banco no le prestaban, aquel banco no tenía cómo financiarse. Bueno, eso se llama pánico. Claro, eso es un pánico, y bueno, eso es lo que pasó en la década del 30. Por eso, cuando el Senado republicano votó en contra del paquete que había propuesto el presidente Bush y el secretario del Tesoro, a mí me pareció un despropósito total. Yo soy uno de los que firmé una solicitada con muchos otros economistas de distintos lugares del mundo, y particularmente de los Estados Unidos, dirigida al Senado diciéndoles que era muy grave lo que habían hecho. Y fíjese, ¿con qué argumento lo hicieron? Con el mismo argumento con el cual nos bajaron el pulgar a nosotros en diciembre del 2001. Con el argumento del que el que le presta a alguien que no va a poder pagar, en este caso estaban refiriéndose a los acreedores de los bancos, además de los accionistas de los bancos, tienen que pagar las consecuencias. Es decir, para que en el futuro los que prestan no asuman demasiados riesgos, sean más conservadores. Como un castigo, como un castigo.
Ahora bien, ¿qué ocurre? Eso está bien si se refiere a los accionistas de los bancos, a los propietarios de los bancos, que pierdan todo el capital. Pero si los que pierden son los que han confiado llevando sus depósitos a los bancos, o los que han comprado bonos de empresas buenas, pero que resulta que se les desvalorizan totalmente, y porque las mismas empresas van a la quiebra porque no consiguen financiamiento, entonces se arma una catástrofe. El otro día Jorge Castro dijo acá en el programa una cosa muy interesante, me gustaría chequear con usted. Él dijo, hay un colapso informacional, es decir, los bancos no saben bien dónde están parados los otros bancos. Entonces, si yo no sé el banco A, porque siempre hay préstamos entre bancos, por supuesto, y se paraliza eso porque yo no sé cómo está el banco A que me está pidiendo plata. Exacto, ese es el gran problema, pero eso es lo que ahora se empieza a resolver. ¿Por qué? Porque primero los gobiernos han dicho, vamos a poner capital en los bancos. Por supuesto, previa licuación del capital de los accionistas. No es para ayudar a los propietarios viejos, o los anteriores propietarios de los bancos. Es para permitir que el banco siga funcionando. Yo creo que si el agujero que tienen los bancos en sus activos por incobrables es mayor que el capital, es decir, si lo que está en riesgo es las acreencias, que son los depositantes que han llevado la plata a los bancos, yo creo que van a entrar en otra etapa que es parecida a lo que nosotros llamamos acá el artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras. A los bancos no le van a quitar la licencia, no los van a obligar a que vayan a la ley de quiebras, porque eso significa quitarle la licencia para funcionar y entrar en un proceso de quiebra, sino que van a decir, los ahorristas están protegidos en sus ahorros. Todos los demás acreedores de los bancos, los que tengan bonos de los bancos o tengan cuentas a cobrar contra el banco, ellos van a tener la posibilidad de capitalizar esas acreencias, transformarlas en acciones del banco. Ellos van a ser los que van a nombrar el directorio del banco y el banco va a poder seguir funcionando. Si hacen este sistema, los acreedores, no los ahorristas, a los cuales los tienen que proteger al máximo, y de hecho los gobiernos inteligentemente están protegiendo a los ahorristas, han aumentado a $250.000 la garantía de los depósitos por banco, y en Europa en forma ilimitada en algunos países, y probablemente todos vayan a terminar garantizando los depósitos bancarios. Pero, bueno, los bonos y todas las otras deudas que tienen los bancos, muy bien, podrán ser capitalizadas si es que el banco enfrenta el dilema de la quiebra. Si este es el mecanismo y se asegura que los préstamos que se hagan entre sí los bancos no van a entrar en esa categoría de capitalización forzada, entonces va a poder volver a funcionar el mecanismo de préstamos interbancarios, que es fundamental para que siga existiendo crédito en la economía. Además, hay una posición muy interesante que se está poniendo muy de manifiesto en la campaña electoral en los Estados Unidos. Los dos candidatos, tanto Obama como McCain, sostienen que hay que asegurar que el industrial, el comerciante, la pequeña y mediana empresa y las familias sigan teniendo crédito, que ese debe ser el objetivo de todo lo que vayan a hacer. Porque si se paraliza el crédito, obviamente la recesión va a ser enorme, y se va a transformar en una depresión, que es una cosa muy peligrosa. Doctor Cavallo, muchas gracias por ilustrarnos con todas estas observaciones, y que tenga buen viaje, porque sé que tiene un viaje inminente. Muy bien. Un poquito vamos a ir a un corte. Lo estamos invitando a Cristiano Rattazzi que nos acompañe, y yo recordaba, como usted hablaba, hay una cosa que dice Alan Greenspan, que habló una vez con Reagan, ¿no? Entonces Reagan dijo, mire, cuando mi vecino pierde su trabajo es una recesión, pero hay una depresión cuando yo pierdo el mío. Claro, ahí estamos, en esa frontera. Muchas gracias, doctor Cavallo. Después del corte, Cristiano Rattazzi.